Entonces vemos que sí existe una coherencia en toda esta cadena de símbolos que simplemente nos llevan a esta síntesis. La epifanía es la ascensión de las fuerzas crísticas en nosotros a través de la liturgia cósmica, del descenso del cosmos en un ser viviente perfecto como Yeshua en Pandirá, que se perfeccionó, no que descendió perfecto, sino que se perfeccionó, aunque lo perfeccionó su ser, su Padre, como él lo dice, porque nos viene de ver las enseñanzas del Padre, y nos deja como posibilidad infinita de esta liturgia o de este rito o de esta ceremonia de transferencia de energía, lo que se conoce como, dentro de la Epifanía, como la Santa Unción, como la celebración del pan y del vino. Entonces, esto es algo maravilloso. Ahora, continúo. Si nosotros nos observamos en el diario vivir y nuestra conciencia se desenvuelve o nuestro nivel de ser se desenvuelve en el escenario del color negro del primer rey, tenemos que darnos cuenta que nosotros somos unos cuitados y unos infelices y le estamos haciendo desdichada la vida a los demás. Es decir, somos una carga a nuestros semejantes. ¿Qué debiéramos de ser? Cambiar, transformarnos. Y ese cambio, esa transformación es totalmente alquimista. Nos guste o no nos guste, pero eso es una variable que se aplica y que en ciencia pura es la correcta. ¿Por qué? Porque si somos gritones, que siempre pongo ese ejemplo, vamos a no gritar, vamos a ser serenos, vamos a ser calmados, vamos a ser pacíficos, vamos a ser bondadosos. Y esto es algo maravilloso donde todos ganamos, donde nadie pierde. Entonces necesitamos convertir a través de un trabajo interior profundo nuestra vestidura, nuestro estado en sí psicológico, aunque estemos desnudos, de convertir esas vestiduras negras en blancas, esas blancas en amarillas y esas amarillas en ese manto púrpura de perfección del rey coronado con la diadema roja, que es el Cristo ascendido. Una cosa es el Cristo en la cruz, una cosa es el Cristo resurrecto y una cosa es el Cristo ascendido. En este momento estamos hablando entre el proceso del Cristo resurrecto al Cristo ascendido. ¿Por qué son cuatro reyes? Porque son, dijéramos, cuatro clavos. Los cuatro clavos que se relacionan con los cuatro brazos de la cruz son las calcinaciones por el hierro y por el fuego, y que se relacionan de alguna manera también con los estigmas de nuestro adorable Señor el Cristo en su proceso de liberación. ¿Cuál es la exhortación entonces? Dijéramos, voy a tratar de concentrarme en lo útil para nosotros, en lo pequeño, es decir, en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque cuando se trabaja nuestro estado interior negro, que se relaciona con el subconsciente, con el infraconsciente, allí aparece la violencia, allí aparece el desamor, allí aparece la crueldad, allí aparece el egoísmo ese terrible que nos tiene como nos tiene. Ahora bien, ustedes se preguntan, ¿pero por qué nosotros, según lo que hablamos, estamos en ese estado, dijéramos, sombrío, negro? Porque resulta ser que la luz es blanca, en síntesis, porque la luz es multicolor, es decir, tiene 7 colores, pero en su integración perceptiva es blanca. Entonces, lo contrario al blanco es el negro, y como la luz es la vida, lo contrario es lo inerte, lo deteriorante, lo involutivo, lo degradante. Entonces, siempre se ha simbolizado la maldad por, dijéramos, por el negro como color. Ahora, en síntesis, ¿por qué me dirijo a la audiencia? Y este punto es delicado y suplico entendimiento. Porque resulta ser que si mis pensamientos son negros, negativos, es decir, llenos de lujuria, llenos de fraude, llenos de mentiras, llenos de chismografía, llenos de odio, de crueldad, de desamor, llenos de venganza, de resentimiento, eso me hace daño a mí, pero también le hace daño a los demás. Y depende del grado convivencial que uno tenga, ese daño se va extendiendo a gran escala. Y no se construye humanidad, sino que se destruye la humanidad. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese caso? Comprender que si nosotros pensamos así, es porque sentimos así y podemos actuar así. Por eso es el pecado en omisión, en pensamiento, en palabra y en obra. Pero ya en obra es grave. Ahora, lo más grave de esta humanidad es que ostenta, luce y se enorgullece por las brutalidades que comete. Esto es grave, porque ya es un estado de perversión y es un estado de maldad manifiesto. Y eso no puede ser. Ahora bien, ¿por qué somos así? Porque esa es nuestra simiente. Revisen lo que, un ejemplo, si ustedes tienen alguna posibilidad.
Cuando ustedes conocen a alguna persona, dijéramos perversa, analícenlo, cómo viven. Viven una apariencia y viven una realidad, como todo. Pero vean cómo come, vean cómo respiran, y si pudieran ver cómo sueña, bueno, se dan cuenta cómo es ese ser. Entonces, en la simiente de nosotros está definida lo que somos, porque un águila es un águila, y está definido en su simiente. Y un águila tiene 2 o 3 aguiluchos. ¿Cuántos puede tener, Guarofrán? Un águila, ¿cuántos puede tener? 2, 1. Ajá, pero pregunto, ¿cuántos cerdos puede tener, cuántos cerditos puede tener un cerdo? Ajá, eso es como 30, 15 para allá. Entonces no podemos comparar un cerdo con un águila. Entonces vamos a pensar ese asunto. Entonces en la simiente es donde está el problema de la sociedad. Porque ¿por qué no se reproducen, dijéramos, los pablos, pues? Los pablos no se reproducen así como los águilas. Ni siquiera como los águilas. Ah, pero un delincuente sí. Perdónenme. Estoy hablando desde lo psicológico, hermano. Estoy hablando de la salvación, estoy hablando del arrepentimiento, estoy hablando de las aguas negras. Pero como esto es muy delicado, voy a dejarlo hasta aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la exhortación? A que nos transformemos. ¿Por qué? Porque todas las puertas para el indigno están cerradas menos una, la del arrepentimiento. Miren, nosotros estamos a punto de una catástrofe. Señores, es mejor que nos arrepintamos. Cualquier enfermedad nos derriba y no nos da tiempo de nada. Es mejor que nos arrepintamos, es mejor que llamemos a nuestro enemigo, es mejor que nos pongamos al día con los que le debemos. Esa es la exhortación de este programa. Es muy duro, sí, pero es lo real. Así que nos transformamos. No queremos cambiar el mundo, pues. El mundo no se cambia con teoría y con esas cosas. Se cambia poniendo el corazón y el alma para corregirnos. Y eso significa la epifanía. Claro, pero a nivel psicosocial. Entonces, esto es algo tan interesante, lo de la epifanía, que está simbolizado. O sea, que Dios es tan perfecto que para salvarnos, Él agota todas sus posibilidades. Y una de esas posibilidades para ayudarnos a nosotros, hasta el más perdido, es el acceso a la Santa Eucaristía. Pero para colmo de colmo, hay ciertas, dijéramos agrupaciones que ni siquiera comparten la unción. Oye, eso es terrible, porque eso lo trajo Cristo directamente como una posibilidad infinita al más pecador, para que se redima, para que su parte atómica reflexiva a nivel celular empiece a transformarlo. No se vayan a reír, porque estoy hablando ahorita de neurociencia. En la neurociencia se sabe que nosotros somos un conjunto de células y que esas células se comunican y que existen varias comunicaciones neuronales. Un ejemplo, existen las comunicaciones neuronales en el corazón y existen las comunicaciones neuronales en el cerebro y también en los intestinos. Eso lo deben saber ustedes ya. Entonces no se ríen de lo que estoy hablando, sino que estoy corroborando a nivel de una facultad actualmente en ciencia, materialista lamentablemente, pero no estoy hablando de ciencia materialista porque conozco la ciencia pura un poquito, pero es para ilustrarlos a ustedes, de que en esa sinopsis maravillosa o sinapsis maravillosa de las comunicaciones neuronales de la célula, entonces aparece la necesidad de unidad. Y toda unidad requiere unión. Y toda unión tiene una fuerza coherente. Y esa fuerza coherente está originada, dijéramos, generada por una inteligencia de unidad. Y esa inteligencia de unidad es el amor a nivel celular. Fíjense ustedes, ¿qué es la sal? Cloruro y sodio. Bueno,